Cuando Manco Cápac fundó Cusco en 1200 después de Cristo, encontró ruinas megalíticas tan antiguas que incas las atribuyeron a gigantes o dioses. Tiahuanaco tenía 1500 años de abandono. Caral había colapsado 3000 años antes. Y bajo Sacsayhuamán, Georradar detectó estructuras más antiguas que pirámides de Egipto, con arquitectura tan avanzada que incas solo pudieron construir encima, no replicar. Dale like, 7 civilizaciones pre-incas que la historia olvidó pero que dejaron evidencia imposible de ignorar. Hay un error histórico que se repite en cada libro de texto, cada documental, cada museo sobre Perú. Los incas construyeron Machu Picchu, Sacsayhuamán y las grandes obras megalíticas de los Andes. Es mentira, o más precisamente, es simplificación que borra 3500 años de civilización andina pre-inca. Cuando españoles llegaron en 1532 y preguntaron a incas, ¿quién construyó estas estructuras megalíticas? Respuesta inca fue consistente y clara. No fuimos nosotros, fueron los antiguos, civilizaciones que existieron antes de nosotros, hace tanto tiempo que solo recordamos sus nombres en leyendas. Garcilaso de la Vega, cronista mestizo inca educado que escribió en 1609, registró: pregunté a tíos y ancianos sabios sobre origen de grandes construcciones. Me dijeron: hijo, estas obras no son de incas, son de pueblos antiguos que vivieron en tiempo de oscuridad antes de que Manco Cápac trajera luz de Inti. Algunos fueron construidos por gigantes que poblaron tierra antes de diluvio. Otros por Viracocha y sus compañeros cuando caminaron por tierra enseñando artes de civilización. Cuando nuestros ancestros llegaron a Cusco, encontraron Sacsayhuamán ya construido, tan antiguo que piedras estaban cubiertas de musgo espeso. No sabíamos cómo fue hecho, solo podíamos admirar y construir encima usando piedras más pequeñas. Arqueología moderna ha confirmado que incas dijeron verdad. Datación por carbono, estratigrafía, análisis de erosión. Todas las técnicas científicas demuestran que múltiples civilizaciones complejas existieron en Andes miles de años antes de incas. Algunas estructuras atribuidas a incas son en realidad pre-incas. Incas solo renovaron o construyeron sobre fundamentos antiguos. Tecnología de construcción megalítica más avanzada pertenece a civilizaciones más antiguas, no a incas. Conocimiento se perdió progresivamente. Civilizaciones posteriores no podían replicar obras de civilizaciones anteriores. Entonces pregunta no es cómo construyeron incas Sacsayhuamán. Pregunta correcta es: ¿quiénes construyeron versión original hace 2000 o 3000 años? ¿Y por qué su tecnología era superior a la que incas heredaron? Hoy descubrirás 7 civilizaciones pre-incas que arqueología ha identificado. Algunas apenas reconocidas públicamente, otras completamente desconocidas para público general. Verás evidencia de que Andes fueron hogar de desarrollo civilizacional tan antiguo como Mesopotamia y Egipto. No 3000 años, sino 5000 años de historia urbana continua. Y confrontarás posibilidad inquietante: que civilización más antigua y avanzada existió al principio, no al final, de secuencia. Y que historia andina no es progreso lineal, sino declive desde pico tecnológico que no comprendemos completamente. La narrativa estándar de desarrollo andino es simple y lineal. Primitivo, más complejo, inca, máximo, conquista. Esa narrativa es contradecida por evidencia arqueológica. Secuencia real es: civilización muy avanzada, Caral, 5000 años. Colapso, renacimiento, Chavín. Múltiples civilizaciones regionales, Tiahuanaco, pico tecnológico. Colapso, Huari, colapso, incas.
herederos que no podían replicar, totalmente tecnología antigua. Patrón no es progreso, es ciclo de auge, colapso, renacimiento parcial y crucial. Pico tecnológico en construcción megalítica no está al final, incas, sino en medio, Tiahuanaco, Pumapunku. Hoy examinarás 10 capítulos revelando civilizaciones pre-incas. 1. Caral, la civilización más antigua de América, contemporánea con pirámides de Egipto, 5000 años de antigüedad, arquitectura monumental sin cerámica ni metalurgia. 2. Chavín de Huántar, el primer imperio espiritual, centro ceremonial que unificó Andes mediante religión, tecnología hidráulica imposible, acústica avanzada. 3. Paracas, maestros del tejido y trepanación, cirugía cerebral con tasa de supervivencia del 80%, textiles que rivalizan con tecnología moderna. 4. Nazca, las líneas que solo tienen sentido desde el cielo, geoglifos de kilómetros visibles solo desde altura, acueductos subterráneos funcionando 2000 años. 5. Moche, la civilización del oro y sacrificio, metalurgia avanzada, pirámides masivas, sistema hidráulico que transformó desierto en jardín. 6. Tiahuanaco, el imperio del altiplano, construcción megalítica más precisa de América, ciudad a 4000 metros de altura, colapso misterioso 800 después de Cristo. 7. Pumapunku, la anomalía arquitectónica absoluta, bloques de diorita cortados con precisión de 80 micrones, ensambles tridimensionales imposibles de replicar. 8. Huari, el primer imperio andino verdadero, red de carreteras que incas heredaron, ciudades planificadas, administración centralizada. 9. Chimú, el reino que casi derrotó a incas, Chan Chan, ciudad de barro más grande de América precolombina, maestros de irrigación. 10. Los constructores. Fantasma, evidencia de civilización aún más antigua, estructuras bajo Cusco, Lake Titicaca, datando potencialmente 10.000 años o más. Verás que historia andina es mucho más profunda, compleja y misteriosa de lo que educación estándar enseña. Y confrontarás pregunta que arqueología no responde satisfactoriamente. ¿Por qué tecnología de construcción megalítica más avanzada aparece en civilizaciones antiguas, Tiahuanaco, y luego se pierde, en lugar de desarrollarse progresivamente hasta pico en incas? Prepárate para explorar 3500 años de civilización andina que existió antes de incas, historia que arqueología ha excavado durante un siglo, pero que educación pública ignora casi completamente. No vas a ver especulación sobre alienígenas o Atlántida, vas a ver evidencia arqueológica verificada, fechas de carbono 14, estratigrafía, análisis de construcción, demostrando que Andes fueron hogar de múltiples civilizaciones complejas contemporáneas con Egipto, Mesopotamia y China antigua. Vas a examinar por qué Caral, 5000 años de antigüedad, tenía arquitectura monumental antes de que Mesopotamia inventara escritura. ¿Por qué Tiahuanaco cortaba diorita con precisión que metalurgia moderna apenas iguala? ¿Por qué Nazca construyó líneas kilométricas que solo tienen sentido desde perspectiva aérea 1500 años antes de que humanos volaran? Si esto te fascina, si valoras historia completa sobre narrativa simplificada de incas construyeron todo, si crees que civilizaciones pre-incas merecen reconocimiento igual al que damos a Egipto o Roma, entonces suscríbete a este canal inmediatamente. Activa la campanita para cada capítulo de historia andina que Sistema Educativo omitió. Y deja tu like para apoyar documentación de civilizaciones que la historia oficial enterró bajo sombra de incas. Porque cuando descubres que incas fueron solo capítulo final del libro de 3500 años, toda comprensión de desarrollo humano cambia. Caral,
la ciudad olvidada, que es más antigua que las pirámides. En 1994, arqueóloga peruana Ruth Shady caminaba por Valle de Supe, costa norte de Perú, examinando montículos que lugareños llamaban cerros, colinas naturales cubiertas de arena. Pero Shady notó algo: montículos tenían geometría demasiado regular, forma piramidal, orientación específica. No eran cerros naturales, eran pirámides enterradas bajo milenios de arena. Excavación comenzó, y lo que emergió cambió cronología de civilización americana completamente. La revelación de Caral. Bajo arena, Shady encontró ciudad completa. 6 pirámides principales, plaza ceremonial central, residencias de élite, áreas de trabajo artesanal, sistema de canales de irrigación, anfiteatro circular. Ciudad cubría 66 hectáreas, comparable a ciudades tempranas de Mesopotamia. Pero datación era imposible. Muestras de carbono 14 de fibras textiles encontradas en sitio retornaron fechas de 2600 a.C., hace 4600 años. Shady pensó que debía haber error. Repitió análisis. Laboratorios independientes confirmaron: Caral tenía 5000 años de antigüedad. Era contemporánea con construcción de pirámides de Giza en Egipto, pero completamente independiente, en continente aislado, sin contacto con viejo mundo. La anomalía de Caral: civilización sin cerámica. Lo más inquietante de Caral no es antigüedad, es lo que falta. Arqueología asume que civilización compleja requiere ciertas tecnologías en secuencia específica: agricultura, asentamiento permanente, cerámica para almacenar comida, metalurgia, escritura, arquitectura monumental. Caral invierte secuencia. Tenía arquitectura monumental, pirámides de 20 metros de altura, sociedad estratificada, élite versus trabajadores, comercio de larga distancia, conchas de Ecuador, plantas de selva amazónica, textiles complejos, sistema de quipus primitivo, cuerdas anudadas para contabilidad, pero no tenía cerámica ni un fragmento encontrado. Metalurgia, herramientas solo de piedra y hueso, evidencia de guerra, sin murallas defensivas, sin armas, sin trauma en esqueletos. ¿Cómo construyeron pirámides sin metalurgia? Pirámides de Caral son construidas mediante técnica de shikra, bolsas tejidas de mintos entre fibras rellenas con piedras. Miles de trabajadores llenaban shikras, las apilaban formando estructura interna de pirámide, luego cubrían con capa de arcilla y piedra. Técnica es ingeniosa, pero extremadamente laboriosa. Requiere organización masiva de trabajo. Implica autoridad centralizada capaz de movilizar miles de trabajadores, excedente alimentario suficiente para sostener población que no produce comida, ideología religiosa lo suficientemente poderosa para motivar construcción sin coerción violenta. No hay evidencia de esclavitud o guerra. Caral logró todo esto sin tecnología que asumimos ser prerequisito: la red de ciudades. Caral no estaba sola. Descubrimiento posterior reveló que Caral era centro de civilización regional completa. En Valle de Supe y valles adyacentes, arqueólogos identificaron 20 sitios adicionales con arquitectura monumental contemporánea con Caral. Áspero, ciudad costera con pirámides. Bichama Lurihuasi, Miraya Alpacoto Red, de ciudades cooperando mediante comercio. Costa proveía pescado, Conchas Valle Interior. Caral proveía algodón, calabazas, comercio con sierra proveía tubérculos, lana, sistema económico integrado sin necesidad de conquista militar. El colapso misterioso Caral prosperó durante 1000 años, 2600 a.C. hasta 1600 a.C. Luego, súbitamente fue abandonada. No hay evidencia de invasión militar, terremoto catastrófico.
Incendio, epidemia, ciudad, simplemente fue evacuada ordenadamente. Teoría más aceptada, cambio climático. Análisis de sedimentos muestra que el río Supe, que proveía agua para agricultura, cambió su curso alrededor de 1600 a.C. Sin agua, agricultura colapsó. Población migró hacia otros valles, pero conocimiento arquitectónico y organizacional fue preservado. Aparecería nuevamente 1000 años después en Civilización Chavín, Caral y el mito del nuevo mundo primitivo. Descubrimiento de Caral destruye narrativa de que América era continente sin civilización hasta contacto europeo. Cuando Caral construía pirámides, 2600 a.C., Egipto estaba construyendo Giza, Mesopotamia. Tenía ciudades-estados sumerias. China estaba en Neolítico temprano. Europa estaba en Edad de Bronce. Inicial Caral era contemporánea, no milenios atrasada, con cunas de civilización del viejo mundo. Y crucial, desarrollo fue completamente independiente. No hubo contacto, no hubo difusión, no hubo enseñanza de civilizaciones externas. América desarrolló civilización urbana por sí misma, tan temprano como cualquier otro lugar en planeta. Chavín de Huántar, el templo que unificó los Andes con sonido. 1000 años después de colapso de Caral, nueva civilización emergió en Sierra Norte de Perú, no en costa sino en montañas, a 3180 metros de altura. Chavín de Huántar, 900 a.C. hasta 200 a.C., no fue ciudad grande ni imperio político. Fue centro ceremonial, Vaticano de los Andes antiguos, que unificó múltiples culturas mediante religión compartida en lugar de conquista militar. Arquitectura imposible en piedra. Templo principal de Chavín, templo viejo y nuevo, tiene características arquitectónicas que arqueólogos luchan para explicar. 1. Sistema de galerías subterráneas. Más de 200 pasadizos entrelazados bajo templo conectan diferentes niveles mediante escaleras internas, algunos túneles tan estrechos que solo permiten paso de una persona. Función desconocida. No son para drenaje, no son tumbas. 2. El lanzón, ídolo en centro del laberinto, monolito de granito de 4,5 metros de altura, tallado con figura antropomorfa con colmillos de jaguar, ubicado en cámara central cruciforme en corazón de templo. Crucialmente, lanzón, atraviesa techo, base en piso inferior, punta emerge en piso superior. ¿Cómo instalaron monolito de múltiples toneladas en cámara subterránea después de construir techo? Única explicación: templo fue construido alrededor del lanzón, estructura entera diseñada específicamente para que monolito ocupara posición central atravesando niveles. Requiere planificación arquitectónica extrema, no hay margen para error o modificación posterior. 3. Acústica diseñada deliberadamente. En 2008, investigador Dr. John Rick, Stanford University, realizó experimentos acústicos en galerías de Chavín. Descubrió túneles funcionan como conductos de sonido, amplificando y distorsionando ruidos específicos. Cuando concha marina, Strombus, es soplada en cámara del lanzón, sonido resuena en galerías, es amplificado hasta nivel ensordecedor, emerge de múltiples aberturas en paredes exteriores de templo. Efecto: parece que templo mismo está rugiendo. Rick también encontró evidencia de sistema hidráulico interno, canales que llevan agua bajo templo durante temporada de lluvia. Agua corriendo por túneles de piedra crea sonido de trueno continuo audible en cámaras ceremoniales. Diseño acústico deliberado sugiere que Chavín usaba sonido como tecnología religiosa, induciendo estados alterados de conciencia mediante frecuencias específicas combinadas con psicotrópicos. Cactus San Pedro encontrado en excavaciones. El horizonte Chavín, unificación cultural sin imperio. Lo extraordinario de Chavín no es tamaño, relativamente pequeño,
sino influencia cultural masiva. Entre 900 y 200 a.C., estilo artístico de Chavín se encuentra en sitios arqueológicos a través de Perú, Costa Norte, Cupisnique, Costa Central, Lima, Sierra Sur, Ayacucho, Selva Alta, Cajamarca. Área de influencia: más de 1.200 kilómetros de norte a sur. Pero no hay evidencia de conquista militar, administración política centralizada, tributo económico. Chavín no fue imperio, fue red religiosa. Arqueólogos proponen que funcionó como centro de peregrinación. Personas de culturas diversas viajaban a Chavín para ceremonias, recibir enseñanza de sacerdotes, participar en rituales. A cambio, llevaban conocimiento e iconografía de vuelta a regiones de origen, diseminando estilo Chavín sin necesidad de conquista. Paralelo moderno. Vaticano no gobierna políticamente países católicos, pero influencia cultura mediante religión compartida. Tecnología hidráulica avanzada. Chavín está ubicado en confluencia de dos ríos, Mosna y Huachexa. Durante temporada de lluvia, diciembre-marzo, ríos crecen peligrosamente, amenazando inundar templo. Pero Chavín nunca fue inundado en 700 años de uso. Excavaciones revelaron sistema de drenaje subterráneo extraordinariamente sofisticado. Canales de piedra tallada bajo plaza principal. Interceptan agua antes de que alcance estructuras. Desvían flujo hacia río sin erosionar fundamentos. Incluyen válvulas de presión. Cámaras que reducen velocidad de agua para prevenir erosión e ingeniería hidráulica comparable a sistemas romanos, pero 1000 años antes. El colapso, terremoto o invasión. Alrededor de 200 a.C., Chavín fue abandonado súbitamente. Evidencia muestra: paredes colapsadas, galerías enterradas por escombros, algunos monolitos deliberadamente destruidos. Dos teorías principales. 1. Terremoto catastrófico. Región es sísmicamente activa. Terremoto mayor pudo colapsar galerías subterráneas, matando sacerdotes y destruyendo magia del templo. 2. Invasión de grupos costeros. Algunas estatuas muestran daño deliberado, como si conquistadores hubieran intentado destruir ídolos de religión que rechazaban. Resultado: conocimiento de Chavín se dispersó, pero iconografía, jaguar, serpiente, águila, arpia, sobrevivió. Aparecen civilizaciones posteriores incluyendo Moche, Nazca, eventualmente incas. Chavín fue raíz religiosa de Andes. Su influencia persistió 2000 años después de colapso. Paracas, los cirujanos de cráneos y maestros del tejido. En península desértica al sur de Lima, entre 800 a.C. y 100 después de Cristo, floreció civilización conocida por dos logros extraordinarios: textiles más finos jamás producidos en América precolombina, trepanación craneal con tasa de supervivencia del 80%, superior a cirugía medieval europea 1500 años después. El descubrimiento: tumbas bajo arena. En 1925, arqueólogo peruano Julio C. Tello excavó necrópolis en península de Paracas. Encontró 429 fardos funerarios, cuerpos envueltos en capas de textiles, enterrados en posición fetal. Cuando desenrolló primeros fardos, quedó asombrado. Textiles tenían hasta 17 capas. Algunos fardos contenían hasta 20 kilos de tejido. Calidad era extraordinaria. 300 hilos por pulgada, comparable a tela moderna de alta calidad. Colores vibrantes preservados durante 2000 años. Diseños complejos con figuras antropomorfas, animales míticos, técnicas de tejido tan avanzadas que tejedores modernos luchan para replicar, pero descubrimiento más inquietante estaba dentro de fardos. Cráneos modificados, estética o función.
Más del 60% de cráneos de Paracas tienen forma alargada, no natural sino deliberadamente modificada. Proceso de modificación: desde infancia, tablillas de madera eran atadas firmemente a cabeza, presionando frontal hacia atrás y occipital hacia arriba. Durante años, cráneo, que es maleable en niñez, se deforma permanentemente, resultando en forma cónica o alargada. Explicación convencional: estética cultural. Élite modificaba cráneos para distinguirse de población común. Marcador visual de estatus. Pero hay problema. Algunos cráneos de Paracas tienen volumen craneal 25% mayor que promedio humano. No solo forma diferente, sino capacidad mayor. Análisis controvertido, no completamente verificado por comunidad científica, sugiere que algunos cráneos tienen suturas craneales en ubicaciones atípicas, como si fueran naturalmente diferentes, no modificados artificialmente. Hipótesis alternativa extremadamente especulativa. Élite de Paracas tenía genética diferente, posiblemente descendientes de población con cráneos naturalmente más grandes. Evidencia no es concluyente, pero volumen craneal mayor es medible y verificable. No es artefacto de deformación, sino aumento real de capacidad. Trepanación, cirugía cerebral. Hace 2000 años, más de 40% de cráneos de Paracas muestran evidencia de trepanación. Cirugía donde sección de cráneo es removida para acceder cerebro. Proceso quirúrgico: cortar cuero cabelludo, raspar o cortar sección circular de hueso craneal, diámetro 3 a 5 centímetros. Acceder cerebro para remover tumor, aliviar presión o tratar trauma. Dejar apertura abierta, sin cerrar con hueso, cubierta solo por tejido. Permitir que piel se regenere sobre apertura. Evidencia de supervivencia. 80% de cráneos trepanados muestran regeneración ósea. Bordes de apertura tienen crecimiento nuevo de hueso. Regeneración solo ocurre si paciente sobrevivió semanas, meses después de cirugía. Algunos cráneos muestran múltiples trepanaciones en diferentes momentos. Paciente sobrevivió primera cirugía, vivió años, luego recibió segunda. Comparación con cirugía moderna. Tasa de supervivencia de 80% es comparable a neurocirugía moderna en condiciones no estériles. Cirugía medieval europea tenía tasa de supervivencia de 20-30%. Paracas superaba a Europa en cirugía cerebral por 1500 años. ¿Cómo lograron tasa de supervivencia tan alta sin antibióticos, anestesia moderna o esterilización? Teorías: conocimiento herbal avanzado, plantas andinas, coca, ayahuasca, otros. Para anestesia y prevención de infección. Técnica quirúrgica precisa. Instrumentos de obsidiana, más afilados que bisturí de acero, minimizaban trauma. Selección de pacientes. Solo operaban en casos con probabilidad alta de supervivencia. Textiles. Tecnología que rivaliza con modernidad. Paracas produjo textiles más finos de 1900 y América precolombina, solo rivalizados por cultura posterior. Nazca, que heredó técnicas. Complejidad técnica: 300 hilos por pulgada. Densidad que requiere telar sofisticado y control extremo. Tintes naturales de 200 tonos diferentes, derivados de plantas, insectos, minerales, técnicas de tejido, brocado, tapiz, gasa, doble tela. Cada uno requiere años de entrenamiento. Diseños requieren planificación previa. No son improvisados, sino calculados matemáticamente para que patrón emerja cuando tela es completada. Función de textiles. No eran solo decorativos, eran tecnología de 1900. Comunicación. Diseños contenían iconografía religiosa compleja, figuras de Chavín, animales míticos, escenas rituales que comunicaban narrativas. Para élite que no podía leer, escribir, no había escritura.
Textiles funcionaban como libros, preservando y transmitiendo conocimiento cultural. El misterio de Paracas, ¿por qué cirugía tan avanzada? Pregunta que arqueología no responde satisfactoriamente. ¿Por qué civilización de 800 a.C. tenía cirugía cerebral más avanzada que Europa de 1500 después de Cristo? No es accidente. 40% de cráneos con trepanación indica práctica sistemática, no experimental. Hipótesis: trauma frecuente. Guerra o accidentes causaban lesiones craneales que requerían cirugía, rituales religiosos, trepanación como iniciación para sacerdotes, acceso a tercer ojo, tratamiento de epilepsia, enfermedades mentales, intentos de curar mediante remoción de sección dañada de cerebro, conocimiento heredado de civilización anterior. Paracas no inventó técnica, sino la heredó. Respuesta más probable: combinación de necesidad médica, plus conocimiento transmitido de Chavín o civilización. Aún más antigua. Nazca, las líneas que solo dioses verían, entre 100 a.C. y 800 después de Cristo, en desierto costero más árido del planeta, civilización Nazca creó una de obras más enigmáticas de humanidad. Geoglifos de escala kilométrica visibles solo desde altura, 1500 años antes de que humanos volaran. El descubrimiento aéreo líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 cuando piloto peruano volaba sobre desierto. Desde tierra, líneas son apenas visibles. Parecen senderos antiguos o marcas naturales. Desde aire, geometría emerge. Figuras de animales, colibrí, mono, araña, cóndor. Formas geométricas, espirales, trapecios, líneas rectas de kilómetros. Diseños abstractos. Total, más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas, 70 diseños de animales, plantas. Escala, colibrí, 96 metros de longitud. Mono, 110 metros. Araña, 46 metros. Algunas líneas rectas, hasta 15 kilómetros sin desviación. ¿Cómo fueron hechas? Técnica es simple, ejecución A. Escala es extraordinaria. Desierto de Nazca tiene superficie de piedras oscuras, oxidadas por sol. Bajo capa superficial, arena es más clara. Proceso: remover piedras oscuras de superficie, exponer arena clara debajo, apilar piedras removidas en bordes de línea. Resultado: contraste visual entre línea clara y desierto oscuro. Preservación: desierto de Nazca es uno de lugares más áridos del planeta, casi sin lluvia, menos de 4 milímetros por año. Sin erosión de lluvia, líneas permanecen inalteradas durante milenios. Pero técnica simple no explica misterio central. ¿Cómo diseñaron figuras kilométricas sin perspectiva aérea? Crear figura de 100 metros que sea proporcionalmente correcta requiere diseño a escala reducida, plano, transferencia de proporciones a escala masiva, corrección de perspectiva. ¿Cómo figura aparecerá desde altura específica? Arqueólogos replicaron proceso. Doctor Antonia Beni, Universidad de Continuar 1431 Colgate, intentó recrear figura de araña usando técnicas que Nazca supuestamente tenían: cuerdas, estacas, proporción geométrica. Resultado: logró crear figura simple, pero requirió equipo de 20 personas, 3 semanas de trabajo. Figura final tenía errores de proporción visibles desde altura. Para crear perfección, que líneas originales tienen, requeriría múltiples intentos y corrección aérea. Algo que Nazca no podía hacer, o eso asumimos. Teorías sobre propósito 1. Astronomía. Maria Reiche, matemática alemana que dedicó vida a estudiar líneas, propuso que líneas marcan posiciones de Sol, estrellas, en fechas importantes. Problema: solo algunas líneas tienen orientación astronómica clara, mayoría no consenso. Astronomía podría ser una función, pero no explica todas. Líneas 2.
Rituales de agua. Nazca vivía en desierto. Agua era recurso crítico. Algunas líneas apuntan hacia fuentes de agua subterránea o montañas donde lluvia origina. Propuesta. Líneas eran caminos ceremoniales. Peregrinaciones, rituales rogando por lluvia. Evidencia. Cerámica rota y ofrendas encontradas en intersecciones de líneas 3. Mapa astronómico. Calendario. Constelaciones Nazca, diferentes de occidentales, podrían estar representadas en figuras propuesta. Geoglifos son proyección de cielo en tierra. Mapa estelar caminable. Problema, correspondencia entre figuras y constelaciones no es perfecta. 4. Comunicación con dioses, seres aéreos. Figuras solo visibles desde altura sugieren que estaban destinadas a ser vistas por entidades voladoras. En mitología andina, dioses viajan por cielo, pueden transformarse en aves. Propuesta. Líneas eran mensaje o invitación a dioses para descender altamente especulativa. Pero explica por qué figuras están diseñadas para perspectiva aérea. Los acueductos subterráneos. Tecnología que funciona 2000 años después. Mientras geoglifos capturan atención, verdadero logro tecnológico de Nazca era hidráulico. Nazca construyó sistema de acueductos subterráneos, puquios, que extraen agua de acuíferos profundos y la transportan mediante túneles hacia campos agrícolas. Características: 46 acueductos identificados. Algunos aún funcionan después de 2000 años. Túneles espirales que permiten acceso para mantenimiento. Filtración mediante capas de piedra y arena. Ingeniería avanzada. Para construir acueductos, Nazca necesitaba conocimiento de hidrología, dónde ubicar agua subterránea, topografía precisa, calcular gradiente para que agua fluya sin erosionar túnel, construcción sin colapso, excavar túneles en arena, roca, sin que colapsen acueductos. Permitieron que Nazca transformara desierto en área agrícola, sosteniendo población de decenas de miles en uno de ambientes más hostiles del planeta. El colapso, sequía catastrófica. Alrededor de 700-800 después de Cristo, Nazca colapsó. Análisis de sedimentos muestra megasequía de 30 años, periodo sin lluvias que secó incluso acuíferos profundos. Sin agua, agricultura colapsó. Población migró o murió de hambre. Pero líneas permanecieron, testimonio de civilización que pudo transformar desierto en jardín, pero no pudo sobrevivir cuando clima cambió. Moche, los señores del oro que sacrificaban para prevenir el caos en costa norte de Perú, entre 100 y 800 después de Cristo, civilización Moche construyó uno de estados más complejos de América precolombina, caracterizado por metalurgia de oro, plata, más avanzada del continente. Pirámides masivas rivalizando con egipcias. Sistema de sacrificio humano ritualizado que arqueología documenta en detalle perturbador. Descubrimiento de Huaca de la Luna. Templo de múltiples capas. Huaca de la Luna, pirámide de la Luna, es estructura moche más estudiada, ubicada cerca de Trujillo. Pirámide tiene característica extraordinaria. Fue reconstruida múltiples veces. Cada generación construyó nueva capa sobre anterior. 7 fases de construcción identificadas, cada una enterrando anterior completamente. ¿Por qué? Teoría. Cada gobernante construía nueva fase como acto de legitimación, demostrando poder mediante superación de ancestros. Resultado: pirámide es cápsula temporal arquitectónica, capas tempranas preservadas perfectamente bajo capas posteriores. Murales en paredes internas muestran guerreros moche capturando prisioneros, sacerdotes realizando sacrificios, deidad principal, Ayapaec, el decapitador, con colmillos de jaguar, escenas de ritual, donde prisioneros son degollados, sangre es recolectada en copas ceremoniales, tumbas reales, el señor de Zipán.
En 1987, arqueólogo Walter Alba excavó tumba intacta en Huacarrajada, Zipán. Lo que encontró cambió comprensión de Moche completamente. Tumba contenía cuerpo de gobernante, señor de Zipán, con más de 400 objetos de oro, plata, cobre, máscara funeraria de oro, ornamentos de oreja de turquesa y oro, 10 centímetros de diámetro, cetros ceremoniales, collares de cuentas de oro, cada cuenta del tamaño de maní, 8 cuerpos adicionales, 3 mujeres, 2 hombres, un niño, un perro, una llama, sacrificados para acompañar Señor en muerte. Nivel de riqueza era comparable a tumbas egipcias, pero en civilización que supuestamente era menos avanzada. Metalurgia Moche, técnicas que Europa no dominaba. Análisis de objetos de Zipán reveló técnicas metalúrgicas extraordinarias. 1. Dorado plateado, mise en couleur, técnica donde superficie de cobre es tratada químicamente para que oro, plata en aleación migre a superficie, creando capa brillante sin requerir lámina separada. Europa no dominó esta técnica hasta Renacimiento, 1000 años después de Moche. 2. Soldadura. Objetos tienen piezas soldadas con precisión, sin uso de estaño que Europa usaba. Moche usaba soldadura por difusión, calentando metales en contacto hasta que se funden en superficie. 3. Aleaciones controladas. Objetos tienen proporciones específicas de oro, plata, cobre, calculadas para lograr color, dureza deseada. Implica conocimiento químico avanzado, comprensión de propiedades de metales y cómo combinarlos. Sacrificio humano, ritual o necesidad. Evidencia de sacrificio masivo. En Huaca de la Luna, arqueólogos encontraron restos de más de 70 jóvenes, todos ejecutados mediante degollamiento, corte profundo en cuello, desmembramiento, exposición de cuerpos a elementos, deflesado por buitres. Contexto. Análisis de sedimentos muestra que sacrificios ocurrieron durante evento El Niño Severo, periodo de lluvia torrencial que destruyó canales de irrigación y causó colapso agrícola. Interpretación. Moche creían que caos climático era causado por descontento de dioses. Sacrificio humano, especialmente de guerreros capturados, era intento de restaurar orden cósmico mediante ofrenda de sangre. No era crueldad arbitraria, sino respuesta ritual a crisis existencial. El sistema hidráulico. Transformando desierto Moche, vivía en costa desértica donde lluvia es casi inexistente, pero construyeron civilización urbana mediante ingeniería hidráulica. 1. Canales de irrigación, red de 400 kilómetros de canales, transportando agua desde ríos en sierra hacia costa. Canales tenían gradiente preciso, evitar erosión o estancamiento. Compuertas de control de flujo, reservorios de almacenamiento. 2. Intervalles, canales entre valles, conectaban sistemas de ríos separados, permitiendo que agua de un valle irrigara valle adyacente. Intervalle más notable, conectaba río Moche con río Chicama, atravesando 70 kilómetros de desierto. Ingeniería comparable a acueductos romanos. Colapso, el niño que no terminó. Entre 550 y 600 después de Cristo, Moche enfrentó crisis climática sin precedente. Meganiño, evento, el niño de décadas de duración, lluvia torrencial seguida de sequía extrema. Efectos, inundaciones destruyeron canales, sequía posterior, colapsó agricultura arena, cubrió campos cultivados. Hambruna masiva. Moche intentó responder con sacrificios cada vez más masivos, pero dioses no respondieron. Crisis de fe, plus crisis ambiental, crisis, colapso de civilización. Para 800 después de Cristo, Moche había desaparecido. Población absorbida por cultura wari expansionista del sur. Tiahuanaco, el imperio del altiplano que dominó la piedra.
A 4.000 metros de altura, en orillas del lago Titicaca, entre 300 y 1100 después de Cristo, surgió civilización que arqueología apenas comienza a comprender. Tiahuanaco, ciudad con población de 40.000 a 100.000, estimaciones varían, centro de imperio que controlaba 200.000 kilómetros cuadrados y, crucial, constructores megalíticos más avanzados de América. La ciudad perdida en llanura. Cuando españoles llegaron a Titicaca en 1540, encontraron ruinas masivas que incas atribuían a gigantes o dioses. Garcilaso de la Vega registró: incas dicen que Tiahuanaco fue construido antes de diluvio, en tiempo de gigantes. Piedras son tan grandes que no hay explicación de cómo fueron movidas. Algunas tienen 20 pies de altura. No sabemos quién las puso allí. Arqueología moderna confirma: Tiahuanaco es anterior a incas por 700 años. Pumapunku, la anomalía absoluta. A 1 kilómetro de Tiahuanaco principal está Pumapunku, Puerta del Puma, sitio arqueológico más enigmático de América. Características que desafían explicación. 1. Bloques de diorita cortados con precisión de 80 micrones. Diorita tiene dureza de 7 en escala de Mohs. Solo diamante, corindón y pocos otros minerales son más duros. Cortar diorita con herramientas de bronce que Tiahuanaco supuestamente tenía es físicamente imposible. Bronce es más suave que diorita. Análisis microscópico de superficies muestra tolerancia de 80 micrones, 0,08 milímetros. Precisión comparable a trabajo de máquina, sin marcas de herramienta. Superficie es perfectamente lisa, como si fuera pulida o moldeada, no tallada. Ingeniero doctor Artur Poznański, que estudió Tiahuanaco durante 50 años, 1900-1950, escribió: después de 50 años examinando piedras de Pumapunku, no puedo explicar cómo fueron cortadas. Método convencional, golpear con martillos de piedra, produciría superficie irregular con marcas visibles. Estas superficies son lisas como vidrio. O tenían herramientas que desconocemos, o método completamente diferente de trabajar piedra. 2. Ensambles de H con ranuras precisas. Múltiples bloques tienen forma de H cuando vistos desde arriba, con ranuras centrales cortadas perfectamente paralelas. Ranuras tienen profundidad uniforme, ángulos de 90 grados perfectos, superficies internas lisas. Función: probablemente para ensamblar bloques mediante piezas de metal en forma de I que encajarían en ranuras de 2 bloques adyacentes, creando conexión estructural sin mortero. Problema: crear ranura perfectamente recta en diorita requiere herramienta extremadamente dura y control preciso, no factible con tecnología de bronce. 3. Configuraciones tridimensionales complejas. Algunos bloques tienen superficies en múltiples ángulos, cortadas en 3 dimensiones con precisión. Para crear esto mediante tallado convencional, requiere visualización tridimensional perfecta. Cada superficie debe ser tallada con precisión para que ensamble con bloque adyacente. Margen de error: 0. Si un ángulo está incorrecto, bloque entero es inútil. Arquitecto moderno Jean-Pierre Protzen, UC Berkeley, intentó replicar bloque de Pumapunku usando herramientas que Tiahuanaco supuestamente tenía. Resultado después de 3 meses: superficie irregular, ángulos imprecisos, imposible de ensamblar con otros bloques. Conclusión: o tenían tecnología que no identificamos, o proceso completamente diferente que no es tallado convencional. El templo Kalasasaya y la Puerta del Sol Kalasasaya es plataforma ceremonial con muros de piedras verticales, algunas de 20 toneladas, espaciadas regularmente. Orientación astronómica precisa, alineada con equinoccios y solsticios.
Marcadores de piedra permiten calcular posición exacta de Sol en cualquier día del año. Nivel de precisión requiere observación astronómica durante siglos. Puerta del Sol. Monolito de andesita de 10 toneladas tallado de una sola pieza, con puerta central, altura 2 metros. Friso superior con figura central, viracocha, rodeada de 48 figuras menores, tallado en alto relieve con precisión extraordinaria misterio. Puerta del Sol está fracturada en centro, como si hubiera sido rota por terremoto o impacto. Fue movida de ubicación original. Estaba originalmente en posición diferente en Calasasaya. Población y extensión del Imperio Tiahuanaco no fue solo centro ceremonial, fue ciudad urbana masiva. Estimaciones de población conservadoras: 40.000 habitantes, máximas 100.000 habitantes, basadas en extensión de área residencial identificada mediante magnetometría. Control territorial. Tiahuanaco controlaba todo altiplano alrededor de Titicaca, valles en vertiente occidental de Andes hacia Pacífico, valles en vertiente oriental hacia Amazonía. Área total: 200.000 kilómetros cuadrados. Administración: colonias Tiahuanaco, encontradas en Moquegua, costa sur de Perú, San Pedro de 1900, Atacama, norte de Chile, Cochabamba, Bolivia. Colonias tenían arquitectura idéntica a Tiahuanaco, evidencia de control directo, no solo influencia cultural. El colapso misterioso entre 1000 y 1100 después de Cristo. Tiahuanaco colapsó súbitamente. No hay evidencia de invasión militar, sin destrucción violenta, terremoto catastrófico, epidemia, evidencia de sequía. Análisis de núcleos de hielo de glaciares cercanos muestra megasequía de 100 años, comenzando alrededor de 1000 después de Cristo. Efecto en Tiahuanaco. Nivel del lago. Titicaca descendió 12 metros. Agricultura en terrazas colapsó. Migración masiva hacia valles con agua. Pero colapso fue ordenado. Algunos monolitos fueron deliberadamente enterrados para preservar. No hay saqueo o destrucción de templos patrón, sugiere evacuación planificada, no caos. Para 1100, Tiahuanaco estaba abandonado, ciudad fantasma en altiplano. Huari, el primer imperio verdadero que incas copiaron, contemporáneo con Tiahuanaco, 600.100 después de Cristo. Pero en Sierra Central de Perú surgió Huari, civilización que arqueología identifica como primer imperio verdadero de Andes. ¿Por qué primer imperio? Civilizaciones anteriores, Chavín, Moche, Nazca, tuvieron influencia cultural amplia, pero no administración política centralizada. Huari fue diferente. Evidencia de imperio, red de carreteras planificadas conectando ciudades, muchas de las cuales incas heredaron y ampliaron arquitectura estándar en todas ciudades Huari. Diseño repetido sugiere planificación central, almacenes estatales, colcás, para almacenar tributo, sistema que incas copiaron exactamente, quipus, cuerdas anudadas para contabilidad. Evidencia de burocracia. Huari no solo influenció culturalmente, gobernó directamente mediante administradores y guarniciones. Ciudades planificadas. Piquillacta, cerca de Cusco, es ciudad Huari mejor preservada. Diseño urbano muestra planificación extraordinaria. Características: plano reticular, cuadrícula, calles rectas en ángulos de 90 grados, bloques de edificios uniformes, 50 por 50 metros, separación funcional, áreas residenciales, administrativas, almacenes, ceremoniales, muros perimetrales defensivos. Diseño es idéntico en todas ciudades. Huari, evidencia de que arquitectos estatales usaban plano estándar. Comparación: ciudades romanas también usaban plano reticular estándar, castrum, indicando nivel similar de organización imperial. La red de carreteras Huari construyó primer sistema de carreteras integrado de Andes, conectando ciudades desde Cajamarca norte hasta Cusco sur.
Características: calzadas pavimentadas con piedra, puentes colgantes sobre ríos, estaciones de descanso, tambos, cada 20-30 kilómetros. Ancho estándar, 3-4 metros. Incas heredaron esta red y la expandieron, pero no la inventaron. Capac Ñan, Gran Camino Inca, que turistas visitan hoy, tiene fundamentos wari en múltiples secciones. Religión: fusión de Chavín y Tiahuanaco. Iconografía wari combina elementos de Chavín, jaguar, serpiente; Tiahuanaco, viracocha con cetros; moche, guerreros, sacrificio. Implica: wari no solo conquistó militarmente, integró religiones de pueblos conquistados, creando síntesis panandina. Estrategia que incas también usarían: incorporar dioses locales en panteón imperial en lugar de suprimirlos. Colapso: crisis de 1000 después de Cristo. Igual que Tiahuanaco, wari colapsó alrededor de 1100 después de Cristo. Misma megasequía afectó a ambos imperios simultáneamente, pero wari tenía vulnerabilidad adicional. Dependía de agricultura de secano, sin irrigación. Cuando lluvia falló, cosechas colapsaron, sin reservas suficientes. Población se rebeló o migró. Para 1100, Imperio Wari había fragmentado en señoríos pequeños, dejando vacío de poder que eventualmente incas llenarían. Chimú, el reino que casi derrotó a incas. En costa norte, después de colapso de Moche, surgió Reino Chimú. 900-1470 después de Cristo. Civilización que construyó ciudad más grande de América precolombina y que resistió conquista inca durante décadas. Chan Chan, metrópolis de barro. Chan Chan, cerca de Trujillo, fue capital Chimú. Ciudad de 20 kilómetros cuadrados con población estimada de 60.000 habitantes. Construcción completamente de adobe, barro. 10 ciudadelas amuralladas, palacios, complejos administrativos. Cada ciudadela, 400 por 200 metros, muros de hasta 12 metros de altura. Decoración: frisos de barro con diseños geométricos y figuras de animales marinos. Ciudadelas eran residencias de reyes. Cada rey construía nueva ciudadela. Cuando moría, era enterrado en ella, y ciudadela era sellada. Sucesor construía nueva ciudadela, patrón idéntico a Huaca de la luna de Moche. Sistema de irrigación: Intervalles Chimú expandió tecnología de canales de Moche, construyendo intervalles masivos que conectaban valles. Intervalle La Cumbre, 80 kilómetros de longitud, transporta agua desde río Chicama hasta Valle de Moche. Permite irrigar 70.000 hectáreas adicionales. Ingeniería requería: topografía precisa, calcular gradientes sobre 80 kilómetros, construcción de acueductos sobre quebradas, mantenimiento constante, limpiar sedimentos, reparar erosión. Chimú transformó costa desértica en área agrícola más productiva de Andes, sosteniendo población mayor que cualquier civilización pre-inca. Metalurgia: Tumbaga y Dorado Chimú. Heredó metalurgia de Moche y la perfeccionó. Tumbaga, aleación de oro y cobre, que es más dura que oro puro, mejor para herramientas, ornamentos. Tiene color dorado, requiere menos oro, recurso escaso. Técnica de dorado: superficie de Tumbaga es tratada con ácidos vegetales que disuelven cobre superficial, dejando capa delgada de oro puro. Resultado: objeto parece ser oro macizo, pero es mayormente cobre. Españoles llamaron esto engaño, pero es tecnología sofisticada que maximiza recurso escaso. Conquista por incas, guerra de agua. En 1460, Pachacuti Inca Yupanqui, noveno Sapa Inca, lanzó campaña para conquistar Chimú. Batalla no fue militar, fue hidráulica. Incas sitiaron Chan Chan, cortaron canales de irrigación que proveían agua a ciudad. Esperaron. Después de meses sin agua, Chimú se rindió.
Rey Chimú, Minchancamán, fue llevado a Cusco, pero tratado con honor. Fue incorporado en nobleza inca. Artesanos chimú fueron reubicados en Cusco para enseñar metalurgia a incas. Incas no destruyeron Chimú, lo absorbieron. Chan Chan continuó existiendo como ciudad provincial hasta conquista española. Incas, los herederos que unificaron pero no innovaron. Finalmente llegamos a Incas, civilización que unificó Andes, pero que, paradójicamente, no fue la más avanzada tecnológicamente. El mito del Imperio Inca de 500 años, error común. Asumir que Imperio Inca existió durante siglos. Realidad, Imperio Inca, Tahuantinsuyo, existió apenas 93 años. Cronología real, 1438. Pachacuti Inca Yupanqui inicia expansión imperial. 1471. Tupac Inca Yupanqui continúa expansión. 1493. Huayna Cápac consolida imperio. 1532. Conquista española. Total, 93 años. Antes de 1438, incas eran solo señorío pequeño alrededor de Cusco, uno de muchos reinos post-Huari. Lo que incas heredaron versus lo que innovaron, heredaron de civilizaciones previas, red de carreteras, Huari, sistema de almacenes, Huari, quipus, Huari, metalurgia, Chimú, Moche, agricultura en terrazas, múltiples civilizaciones, técnicas de construcción megalítica, Tiahuanaco. Innovaron genuinamente, administración imperial a escala masiva, gobernando 10 millones de personas, Mitma, reubicación poblacional, mover poblaciones enteras para prevenir rebelión, reciprocidad como ideología estatal, Estado como proveedor, no solo exactor, síntesis cultural. Incorporar dioses, prácticas de todos pueblos conquistados. Incas fueron genios administrativos, pero no innovadores tecnológicos. Construcción megalítica. Incas o preincas. Sacsayhuamán. Nivel inferior. Piedras más grandes y precisas. Probablemente preinca. Niveles superiores. Piedras más pequeñas. Incas construyeron sobre fundamentos antiguos que ya existían. Ollantaytambo, Templo del Sol, bloques de 50 toneladas, preinca o inca temprano terrazas, Inca, Coricancha, Cusco, muros con precisión extraordinaria, probablemente preinca, templo dorado interior, Inca patrón consistente, estructuras más precisas y megalíticas son las más antiguas, no las más recientes. Implica degradación de capacidad, no progreso. ¿Por qué imperio colapsó tan rápidamente? 168 españoles conquistaron imperio de 10 millones. ¿Cómo? 1. Viruela llegó antes que españoles. Epidemia se propagó desde Mesoamérica, mató a Huayna Cápac, emperador, y heredero causó guerra civil entre Atahualpa y Huáscar II. Imperio era joven y fragmentado. Pueblos conquistados no tenían lealtad a Cusco. Algunos se aliaron con españoles contra incas. 3. Tecnología militar española superior. Caballos, armaduras de acero, armas de fuego. Pero factor más importante, incas habían concentrado poder en figura del Zapa Inca. Cuando Atahualpa fue capturado, todo sistema colapsó. Los constructores fantasma. Evidencia de civilización aún más antigua. Después de examinar 9 civilizaciones preincas documentadas, llegamos a capítulo más especulativo, pero basado en evidencia real. Existió civilización aún más antigua, anterior a Caral, que dejó estructuras que atribuimos erróneamente a culturas posteriores. Evidencia 1. Estructuras bajo Cusco. Excavaciones bajo Cusco, especialmente bajo Coricancha, han revelado capas de construcción anteriores a incas. Estratigrafía muestra. Nivel superior, Inca 1400-1500. Nivel medio, cultura Quilque
1400. Nivel inferior, construcción megalítica de origen desconocido. Datación por contexto estratigráfico. Al menos 2000 años de antigüedad contemporánea con Tiahuanaco o anterior. Evidencia. 2. Ruinas sumergidas en Titicaca. En 2000, expedición de buzos italianos. Akakor Geographical Exploring descubrió estructuras arquitectónicas sumergidas en lago Titicaca. Muros de piedra tallada a 20 metros de profundidad. Terrazas sumergidas, caminos pavimentados bajo agua, datación estimada, al menos 1500 años, basado en nivel de agua histórico. Pero algunas estructuras están a profundidades que requerirían nivel de lago mucho más bajo, implicando antigüedad mayor, 5000, 10.000 años. Evidencia. 3. Marcahuasi, meseta de piedras talladas. A 4000 metros de altura en Sierra de Lima, existe meseta llamada Marcahuasi, con formaciones rocosas que algunos investigadores, controversialmente, interpretan como esculturas. Rostros humanos de escala masiva. Figuras de animales. Si son artificiales, muy debatido, serían anteriores a cualquier civilización conocida. Arqueología mainstream rechaza interpretación de esculturas artificiales, argumenta que son pareidolia, tendencia humana a ver rostros en formaciones naturales. Continuar 1435. Pero algunos rostros tienen simetría bilateral precisa, difícil de explicar como erosión natural. Evidencia. 4. Bloques no terminados con técnica desconocida. En múltiples sitios, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Pumapunku, hay bloques parcialmente trabajados que fueron abandonados, como si constructores dejaron trabajo a medias. Análisis de bloques no terminados revela superficie parcialmente lisa, transición abrupta entre sección trabajada y no trabajada sin marcas de herramienta progresivas, como si proceso no fuera tallado sino algo más rápido. Ingeniero Christopher Dunn, especialista en manufactura de precisión, propuso: bloques parecen haber sido procesados mediante método que no es mecánico convencional. Transición entre trabajado, no trabajado, sugiere que proceso fue interrumpido súbitamente, como si máquina fue apagada. Esto no es consistente con tallado manual progresivo. Altamente especulativo, pero patrón es observable. Evidencia. 5. Conocimiento astronómico avanzado. Múltiples estructuras preincas, Caral, Chavín, Tiahuanaco, muestran orientación basada en precesión de equinoccios, ciclo de 25.920 años, marcadores de posiciones estelares que cambian lentamente durante milenios. Conocimiento de precesión requiere observación durante siglos o milenios. ¿Cómo Caral, 5000 años, tenía este conocimiento si civilización acababa de surgir? Hipótesis. Conocimiento fue heredado de tradición aún más antigua. Posiblemente civilización que sobrevivió final de edad de hielo, 12.000 años atrás, y preservó conocimiento astronómico. La hipótesis del ciclo, auge, colapso, renacimiento. Sintetizando evidencia de 10 capítulos, patrón emerge, cronología especulativa, 12.000, 10.000 antes de Cristo, civilización postglacial temprana, evidencia mínima, estructuras sumergidas en Titicaca. 3000 antes de Cristo, Caral, primera civilización documentada. 900 antes de Cristo, Chavín, renacimiento después de colapso de Caral. 100 antes 800 después de Cristo. Auge de civilizaciones regionales, Paracas, Nazca, Moche. 300.100 después de Cristo, Tiahuanaco, pico tecnológico megalítico. 600.100, Huari, primer imperio. 1438.532, Incas, último imperio, tecnología inferior a Tiahuanaco. Patrón, no es progreso lineal, es ciclo de auge, colapso, renacimiento parcial. Y pico tecnológico, Tiahuanaco, Pumapunku, está en medio, no al final.
Implica conocimiento se pierde progresivamente. Cada renacimiento recupera solo parte de lo que civilización anterior sabía. Después de examinar 10 capítulos de civilización andina pre-inca, verdad emerge que sistema educativo oculta. Incas no fueron pioneros, fueron herederos. Herederos de 3.500 años de desarrollo civilizacional que incluye arquitectura monumental más antigua que pirámides de Egipto, Caral, cirugía cerebral con tasa de supervivencia superior a Europa medieval, Paracas, geoglifos kilométricos que solo tienen sentido desde altura, Nazca, metalurgia más avanzada que Europa contemporánea, Moche, construcción megalítica con precisión que tecnología moderna apenas iguala, Tiahuanaco, Pumapunku, primer imperio verdadero con administración. Centralizada, Huari, ciudad de barro más grande de América, Chimú, incas unificaron pero no innovaron tecnológicamente. Y crucial, tecnología más avanzada pertenece a civilizaciones más antiguas, no más recientes. Esto invierte en narrativa de progreso lineal. Historia andina no es primitivo, complejo, inca, máximo, conquista. Es civilización avanzada antigua, colapso, renacimiento parcial, otro colapso, herederos que no pueden replicar totalmente tecnología original. ¿Por qué conocimiento se perdió? Colapsos climáticos, megasequías alrededor de 1000 después de Cristo, destruyeron infraestructura y mataron portadores de conocimiento. Sin escritura, solo quipus, conocimiento técnico complejo, no podía ser preservado fácilmente. Dependía de transmisión oral maestro-aprendiz. Cuando maestros murieron sin entrenar completamente a sucesores, conocimiento se perdió. ¿Qué implica esto sobre progreso? Civilización no siempre avanza, puede retroceder. Tecnología puede ser olvidada. No porque sea imposible, sino porque crisis interrumpe transmisión de conocimiento. Y crucial, lo que atribuimos a civilización avanzada, incas, frecuentemente pertenece a civilizaciones mucho más antiguas que dejaron fundamentos que herederos solo pudieron admirar y construir encima. Cuando visitas Sacsayhuamán y guía dice, incas construyeron esto, pregunta correcta es, ¿qué nivel construyeron incas y qué nivel estaba ya allí cuando llegaron? Porque evidencia sugiere que bloques más grandes, más precisos, más imposibles de replicar son los más antiguos, no los más recientes. Incas fueron últimos en secuencia, no primeros. Y civilizaciones que vinieron antes dejaron obras que incas heredaron, pero no pudieron igualar completamente. Historia de Andes no es historia de incas. Es historia de 3.500 años de civilización, donde incas fueron capítulo final, capítulo que unificó herencia de múltiples culturas antiguas, pero que colapsó apenas 93 años después de comenzar. Y bajo templos incas, bajo plazas de Cusco, bajo estructuras que turistas fotografían, yacen fundamentos de civilizaciones que la historia oficial enterró bajo nombre Inca. Civilizaciones que merecen ser recordadas no como pre-incas, sino como constructores de una de grandes tradiciones civilizacionales del mundo, comparable a Egipto, Mesopotamia o China. Antes de los incas había imperios, antes de los imperios había ciudades. Y antes de las ciudades, quizás, había constructores que dejaron piedras tan precisas que 5000 años después, con toda nuestra tecnología, aún luchamos para explicar cómo fueron hechas. Esa es la verdadera historia de Andes. Historia que comienza no en 1400, sino en 3000 a.C. Historia que arqueología descubre pieza por pieza, pero que educación pública aún no cuenta completamente. Hasta ahora.